El país en una vorágine, para variar, ¿ya? Problemas de inseguridad, crisis en la justicia, conspiración en la oposición. Y sin embargo, de eso, que en general ha sido una constante el año pasado y ha comenzado convulsivo ahora, el Ecuador ha crecido, crece y exhibe impresionantes indicadores económicos. El presidente cerró y comenzó el año destacando justamente varios de esos. Vean uno primero, ¿ya? En donde habla él de la evolución y la variación de la pobreza según ingresos desde la época de Correa hasta la suya, para llegar a la conclusión de que estamos en el punto más bajo de pobreza en 18 años, 21.4%. Pero luego, el mismo presidente Noboa, en otro tuit, destacó lo que van a ver a continuación. La línea anaranjada que ven arriba es el total nacional de pobreza, mostrando cómo ha caído el dato que les leí hace un rato, 21.4%. La línea celeste ya es lo mismo, pero en el sector urbano ha caído hasta 13.8%. En el amarillo, en el sector rural, en cambio, el dato es de 37.6%. Y la pobreza extrema, ese es el único indicador rosado arriba, a 8.3%. Vuelvo a repasar los indicadores. Ya, la pobreza nacional bajó de 26% a 21.4% en su mandato. En el sector urbano de 18.4 a 13.8. En el sector rural de 42.2 a 37.6. Y en el indicador global de 9.8% a 8.3%, el rosado, pero en lo que significa pobreza extrema nacional. Eso les deja claro por dónde vamos a ir en los próximos 60 minutos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Ahí está Pharmacies. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Cuando se ven los indicadores sorprendentes y halagadores en el tuit que vimos del presidente, mucha gente dice, claro, como es del gobierno, como es de su gobierno, es lógico, no es cierto o está exagerando. Pero cuando hay expertos económicos serios como Alberto Acosta Burneo que destacan lo importante de algunos de ellos, la cosa es para pensarla. No, hay un incremento en los empleos adecuados, un incremento importante. Estamos hablando que son alrededor de 330.000 empleos adecuados que se crean en este periodo. Entonces sí hay una mejoría en la calidad del empleo significativo. Uno de los indicadores que más cae es el subempleo. Cae de manera muy fuerte, además uno de los que tiene estadísticamente significativa la caída. Entonces el crecimiento económico es lo que permite generar más empleos, y no solamente que más empleos, sino empleos de mejor calidad. Seguir abriendo mercados es fundamental, eso genera oportunidades de inversión para poder exportar más a esos nuevos mercados. Eso es un motor de crecimiento constante que lo vamos a ir a vivir en los siguientes años en la economía. El economista Costa Burneo resume esto en un artículo que se llama 348.000 nuevos empleos adecuados y menos pobreza. Se pregunta él, ¿magia? Lean las respuestas en su cuenta de X, pero más que todo, acompáñenos en la próxima hora.
Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empecemos, decía Alberto Acosta Burneo que siempre que lo he entrevistado me sorprende un aspecto nuevo de su biografía en el cual no he reparado o no recordaba. Él nació en Bonn, Alemania, tiene 3 hijos, 48 años, ya mismo cumple 49 el 24 de febrero, es máster en economía de New York University, becario Fulbright, tiene un MBA en el Tecnológico de Monterrey, ESPE, y un diplomado en filosofía política y economía, Universidad de Pensilvania, UTLA. Entremos en materia. 348,000 nuevos empleos adecuados. ¿De dónde sale esto? Usted lo atribuye en su artículo al crecimiento económico. Ok, 3.8%. ¿Qué hizo crecer la economía? Bueno, hay algunos motores que activaron el crecimiento. Primero están las exportaciones. El sector exportador ha crecido fuertemente, el sector no petrolero. Si vemos productos como el cacao, crece sobre el 50%. Las de exportación, y crecen no solo por precio, sino también por volumen. Las exportaciones camaroneras crecen alrededor de un 20%. La minería, un 20%. La pesca, un 15%. El banano también tiene un excelente desempeño. Entonces vemos que los grandes productos de exportación del Ecuador crecen muy bien. Vamos ahí uno por uno. ¿Qué los hace crecer? En este ambiente que describí yo de crisis, conspiración política, de crisis de inseguridad y de caos en la justicia, ¿qué los hace crecer? Bueno, hay varios factores, algunos internos. Por ejemplo, una política ecuatoriana que haya varios años de apertura comercial. Desde el lado estatal hay que seguir abriendo mercados y eso ha sucedido. El país sigue abriendo mercados, sigue firmando acuerdos comerciales y eso da oportunidades para exportar más. Clave, ahí ha habido continuidad. Guillermo Lasso comenzó el tratado con Corea, este gobierno lo concluyó. Exactamente, y vemos que ya son 3 gobiernos realmente, desde Lenín Moreno han seguido negociándose acuerdos comerciales, y especialmente donde Guillermo Lasso y ahora con Noboa se acelera este proceso de firma de acuerdos comerciales. Ok, señal correcta, continuidad correcta y nuevos elementos. Él está incorporando otros como el acuerdo de inversiones con Emiratos Árabes, por ejemplo. Que eso nos dice que va a haber más oportunidades a futuro, porque esos acuerdos de protección de inversiones van a facilitar también nuevas exportaciones, porque probablemente vengan capitales para poder invertir en el Ecuador y este sea un paso para abrir también ese mercado de Medio Oriente que es tan atractivo para la exportación ecuatoriana. Sigamos por los por qué se produce esto. ¿Por qué estos formidables indicadores con la política arancelaria de Trump que ha agravado muchos productos nuestros? A pesar de esos aranceles, de manera general, la afectación al Ecuador ha sido inferior a otros socios comerciales. Okay. Por ejemplo, hablando del camarón, sí, estamos pagando un arancel mucho más alto, pero la India, que es nuestro principal competidor para ingresar a Estados Unidos, tiene un arancel muchísimo mayor al ecuatoriano. Entonces, de manera general, más bien, no hemos tenido un tratamiento tan perjudicial como el resto de países, con excepción de las rosas, las flores. En ese caso, sí estamos pagando muchísimo más que Colombia, y por eso es que si vemos de todos los productos, las flores desde que crece, pero no crece tan fuerte como todo el resto de productos. Esa es la descripción exacta. No el que menos ha crecido, peor el que ha decrecido. Simplemente el que ha crecido comparativamente por debajo de los demás. Exactamente. ¿Qué otros elementos generan este boom? El año pasado también fue un año récord en remesas, que es otro factor importantísimo.
van a superar los 7.000 millones de dólares, las remesas muy pronto. Son 9.000 millones. 7.000 millones. Son 2.000 más que el año anterior. Exactamente, hay un crecimiento importante. Ya. Entonces, estamos hablando de una aceleración en las remesas también muy motivada por la misma incertidumbre que genera Trump. Con toda esta política tan fuerte en contra de la migración, muchos compatriotas dicen, tengo que asegurar mis ahorros, es el momento de vender algo que tenía y poder enviar el dinero para que esté seguro frente a un riesgo de deportación en el futuro. Qué interesante Entonces, explicación. Yo no entendía tampoco por qué ese salto súbito, porque siempre ha sido un vaivén con tendencia a crecer, pero a ese nivel... Exactamente, y han crecido de manera saludable, de manera general, pero tenemos ahora una aceleración muy importante. Entonces, esas remesas que han ingresado de manera muy fuerte al país también dinamizan el consumo, porque eso es dinero que llega a las familias, especialmente a las más pobres, para poder sostener consumo, y eso mueve también la economía. ¿Algún otro factor adicionalmente a los que hemos denunciado? Por supuesto, tenemos desde el lado fiscal. Ha habido un fortalecimiento de las cuentas fiscales. No es que todo se ha solucionado, pero ha habido un fortalecimiento que se ve reflejado en una caída del riesgo país. ¿Qué es fortalecer las cuentas fiscales? ¿A qué llama usted eso? Si siguen habiendo retrasos con los GATS, si siguen habiendo lentitud y deudas con los prestadores de servicios, si a los jubilados tuvieron 3 meses sin pagarles. Bueno, fortalecer significa que las cosas están mejor que lo que estuvieron antes. Entonces, en las cuentas fiscales, sí, la manera de ajustar ha sido vía ingresos. Se han tomado 3 medidas fuertes para elevar ingresos. Una fue el IVA, la otra la eliminación del subsidio a las gasolinas y el subsidio al diésel. Eso le dio nuevos ingresos al fisco. Junto con el programa del Fondo Monetario se redujeron los atrasos, no terminaron los atrasos. Todavía hay atrasos, pero sí se han reducido los atrasos. Y las cuentas fiscales tienen ahora más sostenibilidad. A costa de 2 cosas adicionales. Menos obra pública, ya no solo por el presupuesto que le asignaron el año pasado al Ministerio de Transporte, por un lado, y menos ejecución presupuestaria. No ha habido la presión para que se ejecute el monto, los presupuestos de algunos ministerios, porque se sabía que con esa plata se contaría al final del año para que vuelva a las arcas fiscales, o se la estaba usando de antemano sabiendo que no se iba a emplear. Mira, la realidad es que el presupuesto, el ejercicio de presupuestar en el país es un engaño colectivo. Son los políticos con todas las buenas intenciones que quieren darse un abrazo y decir, miren cómo somos de buenos, cómo nos preocupamos por cumplir esa norma constitucional, porque todo el engaño nace de la Constitución. La Constitución es la que les ordena a engañar. 5% si es que dicen más la verdad, en salud y en política, 0,5% del PIB por año en salud, 0,5 en salud, 0,5 en educación. Si hay plata, eso no le importa a la Constitución. La Constitución lo puso en el papel y pensó que es suficiente poner algo en el papel para que se haga realidad. Entonces, el político que diga la verdad está haciendo algo inconstitucional. La Constitución les obliga a colocar un incremento que no se va a dar. Entonces, evidentemente, el punto de partida de todo presupuesto es, se presupuesta algo irreal, y cuando se ejecuta el presupuesto, los mismos políticos se rasgan las vestiduras y dicen, miren, subejecución, son unos ineptos, no ejecutan el presupuesto, ahí está la plata y no ejecutan. Es falso. Lo que sucede es que no está la plata, por eso es que los presupuestos no se pueden ejecutar en su totalidad, porque el punto de partida fue unas cuentas infladas para cumplir lo que dice la Constitución. Es la Constitución la que obliga a engañar en esos presupuestos. Menos mal cita usted la Constitución. Y esto porque el economista Alberto Costa, muchos más, y yo, estuvimos del lado de que sí, de que había que correrse el riesgo de una nueva Constitución, justamente para impedir todas las trabas que imponía. Ahora resulta que con la misma Constitución está despegando la economía. ¿Qué concluir entonces? Ya lo veremos. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, no es lo mismo que Vera a su manera que era antes, en varias cableras, Extreme, Canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos y el resto del país, gracias a RTU, en las plataformas, medios y números que pueden apreciar en su pantalla y en sus aplicaciones. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches, 10,000 más por radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM, Candela, con K, en Manabí. También 89.3 FM de La Bonita, del centro del país. Desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito,
101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Justamente desde Quito, el canal de Ecuador TV del Estado resumió, de acuerdo a información del Banco Central, algunos de los indicadores económicos muy positivos que hemos empezado entendiendo, analizando, y que ahora lo necesario es invertir. Ok, ¿qué hacemos con esas cifras? ¿Qué obtenemos? ¿Qué renegociamos? ¿Cómo sostenemos el crecimiento? ¿Qué hacer para que otra vez esto no sea debut y despedida? De acuerdo a información entregada por el Banco Central, el riesgo país de Ecuador se ubicó a inicios de semana en los 460 puntos, lo que ha significado una disminución de 1.448 puntos desde abril de 2025, cuando fue reelecto Daniel Noboa. El ex instituto emisor informó además que para inicios de año se proyecta un crecimiento de las reservas internacionales, las cuales a diciembre del año pasado alcanzaron los 9.795 millones de dólares, es decir, 2.895 millones más que en diciembre de 2024. Según el Banco Central, este indicador es importante ya que sirve como respaldo para los pagos del país, asegura la liquidez del sistema financiero, fortalece la confianza tanto a nivel nacional como internacional, protege los depósitos del público y empresas y garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de dolarización. Aprovecho también para hacer una aclaración y rectificación, yo también discutiéndole necio al entendido. Él decía bien que las remesas son 7.000 millones de dólares aproximadamente, un poco más. Y yo le decía, no, ya son 9.000. Lo único que digo a mi favor es que esa palabra también comenzaba con RE. Las reservas son las que están en más de 9.000. Pero vamos al otro tema que difunde hoy día su artículo. ¿De dónde sale que hay 348.000 empleos adecuados nuevos? Bueno, ¿cómo se genera eso? Ese es un dato del INEC a diciembre del año pasado. O sea, no le cree. Cuando usted dice un dato del INEC, no le cree. No, sí le creo. ¿Y por qué aclara que es del INEC? Porque ¿de dónde sale? Sale del INEC, es una fuente oficial de información. ¿Es la única que hay para eso? Existe otra, existe también un dato de las afiliaciones de la Seguridad Social. Ajá. Pero eso es un dato distinto, no son compatibles. También hay un incremento, pero es distinto porque el dato del INEC incluye empleos que no necesariamente tienen afiliación a la Seguridad Social. No todos son empleos formales. ¿Qué es un empleo adecuado para el INEC? El que llega al nivel del salario básico, ese es un empleo adecuado. Exactamente, y que trabaja al menos 40 horas a la semana. Ese es el empleo adecuado. Qué bueno que si tiene afiliación o no tiene afiliación a la Seguridad Social, no se considera. Ok. En cambio, cuando uno revisa los datos de la Seguridad Social, ahí se incluye solamente aquellos que tienen afiliación a la Seguridad Social. Y con datos de la Seguridad Social hay un incremento también importante en este año de alrededor de 35.000 afiliaciones adicionales en el sector privado. Y es que tengo 101.000 preguntas. Le decía al economista Alberto Acosta antes de comenzar la grabación, lo comprometo, ya veremos para cuándo, felizmente dijo que sí. Por una semana seguida, ya, evacuar todas las preguntas que sus análisis y la economía me traen a la cabeza. Una de esas, es... usted ha dicho que el salario básico unificado, el SBU, es nada competitivo en este país y que si está por los 482 dólares más o menos, el costo real es cerca de 616 dólares por mes, es decir, casi 35-40% más. A pesar de tener un salario básico, creo que es el de segundo en Latinoamérica, poco competitivo, ¿cómo explicar el boom de crecimiento? Bueno, lo que sucede es que el problema con el salario básico es que hay actividades que son poco productivas y su rendimiento no justifica esos salarios tan elevados. Entonces, hay actividades en donde los empleos formales son expulsados hacia la informalidad. En el agro, por ejemplo, muchas de esas actividades no pagan salario básico. De hecho, si vemos el salario promedio en el país, está por debajo del salario básico. Entonces, ¿quiénes están pagando entonces estos salarios básicos que han crecido a 348.000 nuevos empleos adecuados? Los camaroneros, los cacauteros, los bananeros, el sector pesquero, el sector son los sectores que tienen más competitividad, donde la productividad del trabajo es más alta. Entonces, no es que toda la población recibe ese salario, sino los sectores más competitivos. Y a la vez, ¿por qué el desfase entre trabajadores a quienes les pagan el básico
y trabajadores a quienes afilian, según estos últimos datos que acabamos de revisar, siguen siendo tan grandes, apenas afiliarían al 10%. Bueno, hay un desfase porque realmente una parte importante de la economía en el Ecuador, en el entorno laboral, es informal. Estamos hablando que más de la mitad de la economía es informal en el país. Entonces, ahí no existen afiliaciones de la seguridad social y es una manera también de reducir el costo de esos trabajadores. Y hay otra conclusión. En el momento en que usted comience a exigirle o a empujar o a investigar a todo el mundo que tiene empleando gente con el salario básico, pero sin la afiliación, el asunto se desinfla. Entonces la respuesta sería, ¿sabes qué? Hazte loco ahorita, no jodas, ¿ya? Estamos creciendo. Algún otro rato afilaremos a más de estos 348,000. Hoy solo están afiliados 34,000. Hay un tema, una solución técnica. Se necesita reintroducir algo que ya existió. Durante el gobierno de Lenín Moreno, con la ayuda del Banco Mundial, se elaboró un mecanismo técnico de fijar salarios, de mover el salario mínimo, en base al cálculo de la productividad del trabajo. Esa es la palabra técnica. Porque el salario es lo que recibe un trabajador en función de lo que produce. Eso también lo ha derrumbado el gobierno el año pasado y los empresarios. Por primera vez llegaron a un monto del incremento, no me acuerdo la cifra, $12, $14 de consenso, por primera vez. El tema es que el salario no se debe fijar por consenso, se debe fijar de manera técnica en base a la productividad del trabajo. Pero menos se debe fijar por el estudio del BID, de estos tecnócratas que están allá. No, es que lo que se hizo con el BID es una fórmula de cálculo que se debe aplicar para medir cómo ha variado la productividad del trabajo y cuál es la ventaja. Es que se entra a consideraciones técnicas. Se abandona las negociaciones, el salario no se negocia, se evalúa por sectores. ¿Usted cree que se debe retomar eso? Yo creo que se debe retomar, porque ¿qué es lo que permitiría es no destruir empleos? Porque las condiciones políticas pueden llevar, por ejemplo, frente a una elección presidencial, que se decida tomar un salario más alto, como de hecho ha sucedido. Eso de ahí lo que hace es expulsar a más trabajadores. Entonces el salario tiene que dejar de ser un tema político y pasar a ser un tema técnico-económico para evitar que se destruyan empleos. ¿Qué hacemos con estos fabulosos indicadores? Aparte de difundirlos, de enorgullecerlos, cuidarlos, de entenderlos, impulsarlos. ¿Qué hacemos? ¿Los podemos invertir? Ya veremos a qué me refiero al volver. En medio de los problemas de inseguridad, una oposición conspiradora y la justicia en crisis, los indicadores económicos deben generar un fortalecimiento del Ecuador que no se resigne ni se quede solamente en atraer más inversiones. Ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Y toldos. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise de este programa es por OnePlus. Al día siguiente, 6 de la mañana, canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen: Extreme, CNT, Claro TV. En Zapping es, en cambio, canal 121. El periódico digital, que ahora es canal de YouTube Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas concluye. Y otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, también al día siguiente, desde las 6:30 de la mañana, para Imbabura y Carchi. El 22 de diciembre, la ministra Saría Moya tuvo una de sus raras intervenciones públicas en TC Televisión, justamente para destacar lo positivo de los indicadores económicos logrados. El Ecuador el año pasado tenía un nivel de deuda del 51.53% con respecto al PIB. Actualmente ese nivel de deuda es de 46.77%. Pero hay algo muy importante.
El Ecuador tenía una calificación dentro de sus instrumentos de deuda de largo plazo, es decir, los que son estructurales, de CCC+. ¿Qué quiere decir esto? Un nivel de riesgo alto. Esto hacía que varios fondos de inversión extranjeros, especialmente europeos, no puedan invertir en el Ecuador por temas legales. No podían invertir en un país con ese nivel de riesgo. Vedados con ese nivel. Exactamente. ¿Cuál es la realidad hoy? El mes pasado, la calificadora internacional Fitch hizo una actualización de nuestra calificación y nos subió ya a las categorías B. Eso es lo que hace que muchos fondos de inversión puedan adquirir bonos de deuda externa, es decir, puedan invertir en el Ecuador, y eso es lo que también hace que el riesgo país tenga esta bajada hacia los 500 puntos. Lo cual quiere decir que no somos nosotros quienes los decimos, son calificadoras internacionales quienes dicen que los instrumentos de deuda de largo plazo del Ecuador son sostenibles. De entonces acá ha bajado hasta 460 puntos el riesgo país según los últimos indicadores que revisé. ¿Qué hacemos con eso? Como decíamos en el colegio. ¿Ya? Nos vanagloriamos de eso y... No, el riesgo país que baja es una excelente noticia para los ciudadanos. Muchas veces no se entiende y se dice eso, a mí ¿qué me afecta? Pero al final del día tiene dos efectos importantes. El primero es que un fisco que puede obtener financiamiento del exterior, acudir a estos inversionistas internacionales a que le presten plata, es un fisco que reduce su presión sobre la liquidez doméstica. Ya, porque no hay que olvidar que cuando cualquiera de los oyentes va a solicitar un crédito a un banco, no tiene que olvidar que está compitiendo con el Estado por esa misma plata y que el Estado es bastante más grande. En cambio, cuando el fisco tiene un riesgo país bajo, que no es otra cosa que decir cuentas fiscales sostenibles, puede acceder al exterior y deja de presionar el mercado doméstico. Y eso tiene un impacto inmediato también en tasas de interés. Permite que las tasas de interés bajen, financiamiento más barato para el ciudadano. Entonces, el primer efecto positivo. Y el segundo efecto positivo es para los inversionistas. Cuando el riesgo país es bajo, el inversionista sabe que las cuentas fiscales son más sostenibles y que no va a esperar una reforma tributaria inmediata a cada paso. No espera que le van a subir los impuestos enseguida. Genera un ambiente de más certezas para un inversionista. Ok. Esa certeza, ¿cómo la invertimos más allá de estos dos resultados a corto plazo? Cuando estuvo aquí hace un mes más o menos, Fausto Ortiz previó que en el caso de que llegásemos a este escenario, era el momento en el Ecuador, aparte de pagar $300 millones en bonos de deuda que nos corresponde este mes, según él, emprenda por fin en liberarse a largo plazo de la política el tapahuecos, abre un hueco, tapa otro, que debería plantear una renegociación de deuda a largo plazo por, estimaba él, $16 mil millones, mínimo a 30 años, en otras condiciones de interés e inclusive con la posibilidad de 1 o 2 años de gracia. Si no, todo esto viene como sube, baja, porque no hay un cambio estructural, es un cambio de manejo económico el que hay. Mira, realmente en el tema de financiamiento, lo que está sucediendo en este momento es que con el acuerdo del Fondo Monetario y las medidas que ha adoptado el gobierno, el peso de la deuda está cayendo año tras año. Es decir, nos estamos citando menos endeudados. Citaba la economía que Saría Moya que ha bajado. Ese peso. Y aunque en términos absolutos el valor no necesariamente baje, pero como la economía crece, en términos relativos, cada vez representa menos del tamaño de la economía. ¿Qué pasó en términos absolutos? ¿Por dónde andamos? ¿75 mil millones de dólares? A nivel del sector público no financiero es algo menor, alrededor de 60 mil millones. ¿Ya? Y lo que estamos viendo es que como en relativo a la economía, ese peso sigue bajando porque hay una instrucción legal. Tiene que bajar, si no me equivoco, hasta 2032, tiene que bajar al 40% nuevamente, que es ese techo legal que nunca debimos haber sobrepasado. Ahí se generaron todos los problemas que estamos pero viviendo. Eso hace parecer, no aprovechemos la coyuntura, sigamos nada más bajando la deuda y no optemos por una medida tan drástica, desde luego, con un grupo de bancos que se consorciarían para hacer eso. Supongo que uno solo no va a correr ese riesgo. Lo que sucede es que el país ya hizo una renegociación en 2020 de la deuda comercial. Cayó en un default organizado, intencional, y modificó la deuda y reemplazó los bonos por bonos nuevos. No podemos hacer una renegociación de la deuda cada 5 años. No funciona. O sea, arruinaría lo bien que vamos económicamente. Exactamente. Generaría una señal muy equivocada, decir, las cosas van mal, nuevamente problemas, no le presten al Ecuador, porque cada 5 años, 6 años, vuelven a repetir la renegociación. Y de repente es prematuro. Es decir,
le ha comenzado a ir bien para el primer año, pues es muy pronto para decirles tome más. Veamos si esto se sostiene en 2 o 3 años. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Se puede negociar con acreedores puntuales, por ejemplo, con China, con el gobierno de China, en marco de una negociación más grande, modificar y mejorar las condiciones, algo que sí se ha intentado y que en ciertos tramos de deuda sí se ha hecho. Ese tipo de negociaciones sí se pueden hacer, son positivas, tratar de extender plazos, bajar pagos, pero en la deuda comercial acabamos de renegociar. En este momento lo que tenemos que hacer es seguir pagando esas amortizaciones, que además, hay que estar muy claros, con el acuerdo con el Fondo Monetario, hasta 2027 es más del dinero que nos prestan que el que tenemos que pagar. Está garantizada la amortización. En otras palabras, nos podemos olvidar del pago de deudas. Correcto. Porque nos dan toda la plata que necesitemos para poder pagar la deuda, nos la entregan. Cuando volvamos, los feriados son un indicador del crecimiento económico, del mejoramiento económico, para no llamarlo de otra manera. Lo averiguaremos a propósito de un invitado que estuvo aquí y destacó eso como un indicador. En medio de los problemas de inseguridad, una oposición conspiradora y la justicia en crisis, los indicadores económicos deben generar un fortalecimiento del Ecuador que no se resigne ni se quede solamente en atraer más inversiones. Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, los que conectan lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos, cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, no estoy más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con QuickPay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ahora vamos a hacer una reparación de un nervio con apoyo del exoscopio, que es un dispositivo más de la modernidad y de la tecnología que nos va a permitir poder ver en 3D el campo quirúrgico. Hola, soy el doctor Fernando Martínez, neurocirujano de Uruguay, especializado en cirugía de nervios periféricos. Nuestra paciente tiene una lesión en el antebrazo y esto es lo que genera la lesión de los nervios que se dirigen justamente hacia la mano. Lo que tiene es una alteración motora del pulgar. Ella tiene el pulgar colocado en esta posición, entonces al cerrar la mano queda el pulgar incluido y le quita mucha funcionalidad a la mano en su conjunto. La idea es reposicionar el pulgar para que la mano recupere funcionalidad y ver si reparando el nervio que está afectado logramos una mejoría de la funcionalidad global de toda la mano. El exoscopio ofrece muchas ventajas. Nos permite ver con mayor precisión y una visión tridimensional a través de las gafas que tiene el exoscopio. Contamos acá en la clínica del Dr. Trino Andrade pues con la tecnología necesaria y con la ayuda del exoscopio vamos a poder pues realizar este objetivo. Y toldos. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en gran parte de Estados Unidos, sobre todo en hogares ecuatorianos, que son la mayoría de sus suscriptores, cerca de 15,000 se conectan todas las noches, adicional a los otros que mencioné antes. También en Europa, vía Hispasat, en 21 de 24 provincias del país.
acá del Ecuador, especialmente Galápagos, en una cablera de Colombia, y en Perú nos ponen Zapping, en canal 129. Somos el único canal ecuatoriano que sale en una cablera peruana, y ojalá no les moleste la alusión. Fue Rafael Cuesta quien, cuando estuvo aquí, periodista de TC Televisión, puso mucho énfasis en lo que a su juicio revelaba respecto al convalecimiento de la economía del último feriado. La economía privada está mejor que nunca. Las exportaciones de camarón, las exportaciones de banano, el envío de remesas. Este feriado de fin de año, los ecuatorianos sacamos $100 millones para disfrutar un feriado. Y lo recibieron otros ecuatorianos. Y el Estado se ha llevado su tajada también. A veces pienso que mucho, pero se lleva su tajada en impuestos. Eso significa que la economía privada está bastante bien. Gastarse $100 millones en un feriado de 4 días es mucho dinero. ¿Y el balance positivo pondrías la política internacional? Sí, porque ha abierto el Ecuador, la gente está mirando al Ecuador, puede venir inversión extranjera, el riesgo país ha disminuido. Fueron 130 millones según estimaciones posteriores a eso. Y quiero repasar algunos de los aspectos que el presidente destaca desde hace rato como positivos, y entre esos el incremento de las ventas. ¿Es en verdad una señal? Definitivamente, significa más actividad económica. Las ventas están creciendo por encima del 12% según el dato más reciente. El estimado del PIB también es que crezca alrededor de un 4%, 3,8% dice el Banco Central, podría ser incluso algo más. Todo eso lo que refleja es más actividad económica por todos estos motores del crecimiento de los que hablábamos hace un momento. Pasaron a 23.911 millones de dólares en un año. Las ventas, es un crecimiento muy importante en las ventas, un crecimiento que, como digo, el dato más reciente es un crecimiento por encima del 12%. ¿Es de prever que crezca también la recaudación tributaria, acercándose a los 19.000, de 17.000 millones en que estaba? Está creciendo, es posible, porque más actividad económica implica también más pago de impuestos. Por eso es que también el fisco se ve beneficiado de este crecimiento económico. Por lo tanto, para mantener esto, por lo que usted decía antes, primero, no se necesita subir impuestos, y segundo, sería una pésima señal otra vez hablar de algún tipo de reforma tributaria en cualquier sentido. Definitivamente. Para mantener este crecimiento, lo que tenemos que hacer es reformas de fondo. Hablábamos, en algunas ocasiones hemos hablado de las reformas a nivel incluso constitucional, porque para poder crecer rápidamente se necesita muchísima inversión, toda la que podamos conseguir. Entonces es un absurdo que nuestra constitución del socialismo del siglo XXI diga no me interesa la inversión. Yo quiero bloquear la inversión, porque es lo que dice la Constitución. Cuando hablamos de sectores estratégicos, y dice estos son monopolios estatales, estamos hablando de la cuarta parte de la economía. La cuarta parte es un monopolio estatal. Peor todavía viendo cómo lo interpreta la Corte Constitucional, cuando hay una coyuntura que puede ser de apertura. Tuvimos apagones de 14 horas y la Corte dice la Constitución solo permite inversión como excepción. Y realmente ni siquiera como primera excepción. La inversión privada es la segunda excepción. La primera excepción es la inversión mixta. La segunda inversión es la privada. Y la Corte dice, y esa excepción tiene que ser aún más pequeña. Tenemos que reducir el espacio de la excepcionalidad para que no se les vaya a ocurrir invertir. 14 horas de apagones y la Corte nos dice que ni se les ocurra invertir porque es una excepción. Pero seamos realistas. A corto plazo, puede que en este periodo de gobierno no tendremos una nueva constitución. ¿Qué leyes hay que reformar? No le voy a decir que me diga la lista, pero 3 o 4 aspectos que a usted son disparadores, que son claves. Bueno, no vamos a tener una nueva constitución, eso ya los ecuatorianos dijeron que no, entonces será a futuro podrá retomarse ese tema. Pero lo que sí podemos hacer es de enmiendas, y creo que el presidente no tiene que dejar de lado las enmiendas, tiene la capacidad de hacerlo a través de la Asamblea. Para el tema de sectores estratégicos, la solución es muy sencilla. Lo único que tiene que hacer es cambiar en la Constitución, mantener el concepto de sector estratégico, pero decir, el único sector estratégico es la seguridad nacional, producción de armas y todo lo que tenga que ver con seguridad física de los ciudadanos. Eso es, señores, de sector estratégico. Caso, ¿y en qué otros casos todos los sectores productivos dejan de ser sectores estratégicos y con eso automáticamente se pasa a abrir la opción de invertir, a abrir la puerta a la inversión. Entonces, el primer cambio importante es eliminar barreras desde la Constitución y seguir con las leyes.
Si es que mientras se haga ese cambio en la Constitución, hay que cambiar en las leyes, abrir la ventana de la excepcionalidad, suponiendo que, de hecho, va a tomar un tiempo la enmienda constitucional. Mientras tanto, intentar reformas legales para que esa excepcionalidad sea lo más amplia posible. Lo que la Corte está diciendo, hagan lo contrario, que la excepcionalidad sea lo más pequeña posible. Hay que tratar y no insistir en el trabajo por horas. No, eso no tiene... además que hemos perdido un tema, 2 veces, eso es un prejuicio. No ese lo ya es un tabú en la sociedad ecuatoriana, no es un tema que va a cambiar la vida de la sociedad, un tema realmente importante es la inversión. ¿Cómo hacemos que el Ecuador sea atractivo y que eliminar esas barreras para la inversión? Ese es el tema 1. Y el tema 2 es seguridad jurídica. ¿Cómo creamos seguridad jurídica? Esas también son enmiendas a nivel de la Constitución para garantizar el cumplimiento de los contratos. ¿No hay seguridad jurídica? En el Ecuador la seguridad jurídica es débil. Y hemos visto cómo en el Ecuador se irrespetan los contratos alegremente. Por eso es que pagamos esas millonarias. Porque todo el mundo firma tratados comerciales con nosotros. ¿Por qué firma Corea? ¿Por qué firma acuerdo de inversiones Emiratos Árabes? Precisamente, ¿por qué firma Emiratos Árabes un acuerdo de protección de inversiones? Si fuésemos Suiza, ni siquiera nos pedirían firmar un tratado de protección de inversiones. Nos piden precisamente porque somos de Ecuador. Porque el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones es importantísimo con países con poca seguridad jurídica, con una institucionalidad débil. Si un país tiene una institucionalidad muy sólida, no es tan importante la firma de ese tratado. Según como se lea el reportaje que hoy sacó Ecovisa al mediodía por parte de Lenin Artieda, que vamos a ver enseguida, no hace falta más atractivos a las inversiones, sino sostener esta política económica. El primer trimestre, o fue en el programa de lunes a lunes que lo dijeron, sí, con Andrea Bernal anteayer, ayer, en el primer trimestre se ha triplicado de este año, o se proyecta que se va a triplicar, la inversión extranjera el año pasado. Veamos lo de Lenin. Según el Observatorio de la Política Fiscal con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit de 2024, que fue de 3.107 millones de dólares, fue ampliamente superado en el 2025. Para cuadrar las cuentas, al país le faltaron 5.312 millones de dólares. El déficit fiscal es un indicador que, aunque suena lejano, tiene una incidencia directa en la vida de los ciudadanos. Un país con déficit es un país al que le falta dinero para cumplir con sus obligaciones. Esa brecha se la trata de suplir con deuda, pero como los recursos no suelen llegar de forma oportuna, se traduce en menos recursos para salud, educación, para obras de infraestructura. Se debe recordar que a mediados de 2025 la ministra de Economía le dijo al país que cerraría el año con un déficit similar al de 2024. Redondeaba la cifra y decía que el número era 3.000 millones de dólares. Y se quedó corta, pese a que el 2025 fue un año en el que el fisco recaudó por 12 meses los 3 puntos adicionales del IVA que se establecieron un año atrás. Esto le permitió al Estado recaudar un 10% más que en ese año, más de 1.000 millones. Y a eso se deben sumar casi 2.000 millones de dólares, producto de ese tributo temporal que es la autorretención del impuesto a la renta. Lo que no se puede sumar son los 300 millones de dólares que el Estado dejó de gastar en subsidiar el diésel desde septiembre. Y no se suma porque el gobierno redistribuyó esos recursos con bonos y compensaciones. Una mirada general identifica que en 2025 los ingresos del Estado crecieron casi en un 3%, pero el gasto público se incrementó en más del 11%. Allí la razón del desbalance de las cuentas fiscales, la explicación de por qué, pese a los esfuerzos, la plata no alcanza. Claro, pese a los esfuerzos de un año, la plata no va a alcanzar. Pero si los esfuerzos son sostenidos, llegará algún momento para aquello. Ahora, lo grave es que yo me encuentro con uno de sus tweets y dice nada menos que esto. Para salir del subdesarrollo, se requiere crecer a este ritmo varias décadas. Varias. Definitivamente. Varias es por lo menos 2. O sea, dicen después de 20 años salimos de esto. Exacto. Si crecemos aceleradamente, si crecemos al ritmo que lo hemos hecho en los últimos 30 años, no vamos a ninguna parte, no vamos a salir de subdesarrollo, necesitamos crecer fuerte. Por eso es que se necesitan reformas estructurales. Esto no es cuestión... Fuerte sobre 5 o 6% por lo menos. Exactamente. Y por eso se requieren reformas estructurales
y la más importante es eliminar barreras de entrada a la inversión. Ahora, el país tiene que ser un país de inversión, de atractivo para la inversión. En todos los sectores, dice usted. El reto ahora es sostener esto con reformas, ya mencionó algunas, constitucionales y legales, que eliminen barreras y permitan toda inversión en todos los sectores. Ahora, veíamos en la reseña reciente que a pesar de que no se ha hecho algo que usted insistía siempre, que se recorte el gasto público, se ha subido 11%, cuando los ingresos solo han subido 13%, comenzamos a experimentar este crecimiento. Entonces, no insista ya más en recortar el gasto público. Bajamos 5.000 empleados y ya ve el problema que se armó. No, el problema es que el ajuste al final del día se le sigue transfiriendo al ciudadano. Entonces, ajustar por el lado de más ingresos, más impuestos, significa pasarle la cuenta al ciudadano. Pero ¿quién provocó el problema de entrada? Está gastando 130 millones en la playa. O sea, la economía está creciendo porque ha tenido un buen desempeño, pero pudo haber crecido mucho más si es que no se le pasa la cuenta al ciudadano. La economía está creciendo, dicen algunos, por la plata subterránea del narcotráfico. No, eso no es verdad. Lo de la plata subterránea, aunque no está cuantificada, no es un monto tan grande como son el incremento de exportaciones, que es un dato real que sí está cuantificado, o el incremento de las remesas. Qué bueno saber esto. O sea, no somos en esa forma indirectamente dependientes de que los narcos inviertan y laven plata en este país. Y además, ese lavado de dinero que existe en el país termina elevando los costos en muchas áreas, destruye competitividad. El sector camaronero paga más de $100 millones al año para seguridad. ¿Cierto? Y así infinidad de sectores productivos. Si sumamos y restamos, realmente el narcotráfico nos resta riqueza en el Ecuador. Cuando volvamos, ¿qué más hacemos para que esto no sea, como decimos en mi tierra, arranque de caballo y parada de burro? En medio de los problemas de inseguridad, una oposición conspiradora y la justicia en crisis, los indicadores económicos deben generar un fortalecimiento del Ecuador que no se resigne ni se quede solamente en atraer más inversiones. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Ahí está Farmacy. El 2. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa una hora antes de la oficial, es decir, lo hace a las 21 horas en todas las redes, plataformas y cableras que ven en pantalla. Desde hace un par de meses lo hace también en CNT, canal 120. Grabamos el espacio en el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 de FM. El economista Alberto Acosta destacó que empezamos el año con buenas noticias y se refirió a algunos de los temas que hemos evacuado ya. Excelentes noticias. Ecuador firmó un tratado de promoción y protección de inversiones con Emiratos Árabes Unidos e inauguró su embajada. Resultados concretos de la gira presidencial de Daniel Noboa. La apertura al mundo y la atracción de inversiones y exportaciones solo se logran con una diplomacia activa y moderna. Pero hay que decirlo claro, un tratado no basta. El acuerdo con Emiratos Árabes es un paso enorme, pero insuficiente. Para que llegue la inversión de verdad,
Ecuador necesita complementar estos avances con reformas constitucionales que generen seguridad jurídica, como podemos aprenderlo de experiencias exitosas en la región. Ahí está el caso del Perú, cuya Constitución de 1993 estableció principios de libertad económica, competencia, igualdad de condiciones y estabilidad en los contratos. Ese giro institucional transformó por completo el clima de negocios y la inversión extranjera pasó de ser apenas 0,1% del PIB antes de 1992 a 3,8% del PIB, el mayor salto de toda América Latina. ¿Por qué funcionó? Porque la seguridad jurídica dejó de ser un discurso, se volvió un marco normativo. Ecuador necesita ese mismo giro institucional. 33 años después, el Perú sigue beneficiándose de lo que acaba de recordar Alberto Acosta. Híjole, ¿a qué plazo nosotros nos empezaremos a beneficiar si vamos por donde usted ha marcado el paso en este programa? Bueno, esas son inversiones de largo plazo. Crear institucionalidad, crear seguridad jurídica, no se ve el beneficio en 1 o 2 años. Se comienza a sentir a los 5 años o más. Pero eso quería saber. Ese es el trabajo que ya hay que hacer. Ya a los 5 podremos empezar a cosechar los primeros frutos. Lo importante es invertir hoy. Es como sembrar un árbol. Uno no espera el fruto del árbol al día siguiente. Y a pesar de todo, sembramos árboles. Lo mismo tiene que ser en los cambios institucionales. Tenemos que sembrar esas semillas para que se cosechen en el futuro. Ahora, la otra pregunta. Si con exportaciones privadas sólidas, remesas récord, riesgo país menos de 500, más crédito y mejores tasas, PIB de 3.8%, los inversionistas comienzan a venir, los países a firmar tratados, los otros a contratar. ¿Para qué tanta conmoción? Mira, ahí tenemos que trabajar en todos los frentes. Un tema fundamental, eliminar barreras de entrada a la inversión, lo que decíamos que se puede invertir en todos los sectores, todo tipo de inversión. Pero sin esas están viniendo, ¿ya para qué? Usted quiere crear más conmoción política con la oposición que es de izquierda, que es estatizante y van a decir que estamos regalándole el país. El problema es que no están viniendo en la proporción que se requiere, en la magnitud que se requiere. Estoy hablando, por ejemplo, en electricidad. En electricidad la crisis está ahí. Necesitamos inversiones millonarias. Mientras los titulares son a Colombia va una italiana a invertir $2.000 millones, al Ecuador no puede, es prohibido que invierta esa cantidad. Entonces, y ahora con la decisión de la Corte, aún más restringida esa inversión. Entonces, petróleo, cada día producimos menos petróleo. No nos resignemos ni nos conformemos. No nos podemos resignar, tenemos que abrir la puerta para que, lo ideal es el cambio constitucional. Mientras se logre eso, que la excepcionalidad sea lo más amplia posible para que recibamos más inversión, porque estos sectores, los sectores estratégicos, están muriendo. Y nosotros no podemos quedarnos contentos con eso. Y eso no es exagerado, especialmente en el petrolero. Lo grave es que a nivel oficial se ha llegado a pensar que no hay salida, que el petróleo deja de ser útil máximo en 20 años y que lo que tenemos no nos va a hacer competitivos. Enseguida las conclusiones finales. En medio de los problemas de inseguridad, una oposición conspiradora y la justicia en crisis, los indicadores económicos deben generar un fortalecimiento del Ecuador que no se resigne ni se quede solamente en atraer más inversiones. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto BB, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto BB. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias.
Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, los que conectan lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos, cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, vamos más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Persianas y toldos. Vera a su manera, crítico e independiente. Economista, la última pregunta, si se quiere, no es exactamente económica, pero sí política. ¿Cómo hacer, más allá de las reformas, medidas, acciones, visión, mensajes que hay que transmitir, que usted ha dicho, para que no nos saquen otras circunstancias del camino adecuado? Porque si algo estoy seguro, es que la política económica exitosa es resultado del manejo, la visión y la dirección económica del presidente. Él a este caballo le tiene la rienda corta todo el rato. ¿Mantener el mismo equipo o poner un equipo mejor? Bueno, hay áreas específicas donde hay que mejorar y notoriamente. Por ejemplo, en el tema petrolero. Necesitamos un nuevo equipo y entender que Petroecuador tiene que hacer lo que avanza a hacer. El problema de Petroecuador es que sigue abarcando campos petroleros, de activos, del oleoducto, se fue al Ministerio de Energía, cuando no existe en el Estado los recursos ni la capacidad de gestión para poder Qué bueno que lo recuerde y rescata. ¿Y en el tema minero no cabe lo mismo? En el tema minero... El viceministro Subía se fue hace 2 o 3 semanas después de una gestión desastrosa. En el tema minero hay que también hacer reformas legales porque hay que limitar esa actividad a través de la empresa pública. Lamentablemente, al ser un sector estratégico, la Constitución dice tiene que haber una empresa pública, pero en el tema minero esa empresa es de papel. Si así hemos crecido sin crecer la producción petrolera, si así hemos crecido sin hacer despegar al sector minero, que ha crecido pero no despegado, ¿para qué complicarnos más con 2 áreas que son tremendamente sensibles en lo ambiental y en lo tecnológico? Porque tenemos que crecer a ritmos acelerados, por encima del 5% para salir del subdesarrollo lo antes posible. Y podemos aprender de casos en la región, por ejemplo, en el sector petrolero. Guyana, crecimiento del 50% del PIB. ¿Por qué no queremos crecer 50%? ¿Quién dice que no? ¿Por qué queremos contentarnos con crecer al 4% cuando podemos crecer al 10, al 15, al 20%? Podemos hacerlo con un cambio total de modelo, pero ahí entran esas reformas que tenemos que enfrentar. El futuro petrolero del Ecuador es brillante, si es que hacemos las cosas correctas. El petróleo no es del pasado, es del futuro, pero si transformamos el entorno. Mil gracias. Sin duda el futuro es brillante. Gracias por Alberto Acosta Burneo por recordarlo. Gracias al presidente Noboa por trazarlo en lo económico con tanta firmeza, necedad diría yo, eficiencia y claridad. Sí. Se preguntaba a nuestro invitado en un tuit reciente, 348,000 empleos adecuados más. No es magia ni casualidad, agregaba. Se recuperaron 269,000 empleos perdidos en el 2024 y se creó empleo neto adicional. Cuando la economía crece, el empleo responde. Sigamos haciendo crecer entonces la economía, pero no resignándonos ni conformándonos con las primeras señales buenas, sino complementándolas con una serie de medidas, acciones y políticas que aquí se han esbozado para que sean sostenidas, no solo sustentables. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahí está Pharmacies. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos.
Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Todo se conecta. Cuando estoy más cerca de ti. Todo se conecta. Cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador.